niño paralítico de tan solo 10 años fue abandonado por sus padres. Años después, algo increíble ocurrió. La fría llovizna de la mañana golpeaba contra el rostro de Miguel mientras se abría paso lentamente por las calles de la ciudad, apoyándose en sus muletas. Con solo 10 años, la vida había sido muy dura con él, después de que sus padres lo abandonaran hace 3 años por su condición de parálisis en las piernas. Desde entonces, Miguel había aprendido a valerse por sí mismo y sobrevivir en las calles pidiendo limosna a los transeúntes. A pesar de su corta edad, la tristeza y el sufrimiento grabados en su rostro lo hacían parecer mayor. Esa mañana, Miguel se dirigía como todos los días al boulevard principal donde se reunían varios otros indigentes y mendigos. Quizás hoy tendría más suerte que ayer y conseguiría el dinero suficiente para comer algo decente. El hambre le retorcía el estómago después de no haber probado bocado desde anteayer. Al llegar a su destino luego de arrastrarse penosamente por varias cuadras, Miguel tomó su lugar habitual junto a la esquina de la avenida, extendiendo su gorra para recibir cualquier moneda que los transeúntes pudieran donar. Las horas pasaban lentamente mientras observaba a la gente caminar apresurada frente a él, la mayoría ignorándolo por completo, perdidos en sus propios pensamientos y problemas. Cerca del mediodía, Miguel se percató de un aroma delicioso proveniente de la panadería enfrente. Su estómago gruñó audiblemente al imaginar un pedazo de pan recién horneado. Quizás si lograba recolectar unas pocas monedas podría comprar un pedazo más tarde. Justo en ese momento un hombre en traje de negocios pasó frente a él y echó un vistazo a la gorra casi vacía de Miguel. Por un momento pareció considerar dejar una moneda, pero luego sacudió la cabeza levemente y siguió su camino. Miguel suspiró, ya estaba acostumbrado a esa indiferencia. De pronto, un grupo de niños riendo a carcajadas se acercó corriendo por la acera. Al pasar junto a Miguel, uno de ellos pateó su gorra, haciendo volar las pocas monedas hacia el suelo mojado. «¡Miren al lisiado pidiendo dinero!», se burló el niño con una mueca. Sus amigos rieron aún más fuerte y siguieron su camino, dejando a Miguel con una profunda tristeza y frustración. Lentamente, Miguel gateó recogiendo las monedas ahora dispersas por el suelo. Le llevó varios minutos recuperarlas todas mientras la gente seguía pasando sin prestarle atención. Para cuando terminó, sus ropas estaban empapadas y sucias. Ya no le alcanzaba para comprar pan. Quizás ni siquiera para un pedazo de fruta. Miguel sintió como las fuerzas lo abandonaban. ¿Realmente valía la pena seguir viviendo así, solo y despreciado por todos? Una solitaria lágrima rodó por su mejilla. De pronto, sintió una suave caricia en su espalda. Al voltear sorprendido, vio a una anciana de rostro bondadoso mirándolo compasivamente. Sin decir palabra, la mujer depositó una moneda en su gorra y le regaló una dulce sonrisa. Era el primer gesto de bondad que Miguel recibía en mucho tiempo. Secándose las lágrimas, esbozó una tímida sonrisa y susurró: «Gracias, señora». La anciana asintió amablemente y siguió su camino. Ese fugaz momento de humanidad le devolvió a Miguel una pequeña luz de esperanza. Al caer la noche, resignado a otro día de fracaso, Miguel se dirigió cojeando hacia el callejón donde solía guarecerse para pasar la noche. El viejo cartón que usaba de cama ya lo esperaba entre algunas cajas y bolsas de basura. Acomodándose lo mejor que pudo, intentó conciliar el sueño, cosa difícil con el rugir de sus tripas. Mientras trataba en vano de dormir, los recuerdos llegaron a su mente como tantas otras noches. Imágenes borrosas de una época más feliz junto a sus padres y hermano mayor. Él tenía apenas 5 años cuando comenzaron sus problemas para caminar y finalmente dejó de poder usar sus piernas. Recordaba las idas interminables al médico, las pruebas y tratamientos intentados, y la creciente desesperación y frustración de sus padres al no ver mejorías, solo más limitaciones en su hijo menor. Hasta que finalmente aquella tarde terrible en que discutieron acaloradamente y tomaron la decisión de abandonarlo en la calle. Miguel sollozó en silencio al evocar el momento en que su madre lo dejó en esa misma esquina donde ahora mendigaba, dándole un último beso en la frente y prometiéndole que volvería por él. Pero nunca lo hizo. Ni ella, ni su padre, ni su hermano. El pequeño Miguel los esperó ansioso los primeros meses. Preguntaba a todos los que pasaban si habían visto a sus padres. Con el paso del tiempo, se fue resignando a su suerte, aprendiendo a valerse por sí mismo en la dura vida de indigencia. Ya han pasado 3 años y Miguel sobrevive como puede en las calles, durmiendo donde encuentra refugio,
comiendo apenas lo suficiente para no morir de hambre. Sus únicas compañeras son la oscuridad de la noche y la indiferencia de los transeúntes. A veces se pregunta si no hubiera sido mejor morir junto a su familia que vivir así. Pero en el fondo, muy en el fondo, aún conserva la esperanza de que algo cambie, de que llegue alguien bueno a su vida, de que su sufrimiento tenga un sentido y no sea en vano, de que el sol vuelva a brillar para él algún día. Con ese pensamiento reconfortante, Miguel finalmente logra conciliar el sueño. Mañana será otro día y debe seguir luchando. El sol de la mañana comenzaba a elevarse en el horizonte, inundando de luz el callejón donde Miguel había pasado la noche. Con un bostezo, el pequeño se desperezó y empezó su rutina matutina. Arrastrándose fuera de su refugio de cartón, se dirigió cojeando hacia un grifo cercano para asearse un poco antes de salir a la calle. El agua fría le ayudó a despejarse mientras frotaba su rostro y manos, aunque su estómago le reclamaba urgentemente algo de comida. Decidido a hacer lo de siempre, Miguel tomó sus muletas y se encaminó hacia el boulevard para comenzar un nuevo día de mendicidad. Al llegar a su usual esquina, el hambre se estaba volviendo insoportable. Rogaba para que la gente se mostrara más generosa hoy. Extendiendo su gorra, Miguel puso su mejor mirada de necesidad, pero las primeras horas fueron tan infructuosas como de costumbre. Cerca del mediodía, sus esperanzas se iluminaron momentáneamente cuando un hombre se detuvo frente a él y metió la mano en su bolsillo. Pero solo era para sacar un pañuelo y sonarse la nariz ruidosamente antes de seguir caminando, ignorando por completo a Miguel. El estómago le dolía tanto que Miguel temía desmayarse allí mismo. En un intento desesperado, llamó a una señora que pasaba con bolsas del mercado. «Disculpe, señora, ¿me podría regalar una manzana o un pedazo de pan?» «No como desde ayer», imploró Miguel débilmente. «Niño vago, búscate un trabajo en vez de dar lástima aquí», le espetó la mujer con gesto severo apretando el paso. Miguel sintió que se le partía el corazón. Para la tarde, resignado y al borde del desmayo, Miguel decidió volver a su callejón a intentar dormir para mitigar el hambre. Justo cuando empacaba sus cosas, sintió que alguien tiraba de la manga de su camisa. Era un hombre mayor, de ropa sencilla y mirada bondadosa. «Toma, hijo, sé que no es mucho, pero espero que te ayude», dijo el hombre, depositando algunas monedas en la gorra de Miguel. Con ese dinero podría comprar algunas frutas en el mercado. «Gracias, señor, gracias», exclamó Miguel con admiración ante ese noble gesto. Le devolvió algo de fe en la humanidad. Después de comprar unas manzanas, Miguel regresó a su callejón para comer y reponer fuerzas. Ya de noche, se preparaba para dormir cuando unos pasos y risas lo pusieron en alerta. Antes de poder esconderse, 3 adolescentes entraron pateando latas y gritando. Al ver a Miguel, se acercaron amenazantes. «Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí, al lisiadito mendigo», se burló el más grande, empujando a Miguel al suelo de un puntapié. Los otros 2 se unieron a las burlas. «Déjenme en paz, no les he hecho nada», suplicó Miguel. Pero los adolescentes estaban decididos a darle una golpiza. Lo patearon sin piedad, quitándole la poca comida que le quedaba. «Eso te enseñará a no merodear por aquí, basura inútil», escupió finalmente el abusón, dándole un último puntapié en las costillas. Miguel se quedó hecho un ovillo, sollozando de dolor y humillación. Los maleantes se fueron riendo a carcajadas. Pasaron varias horas hasta que Miguel logró arrastrarse de vuelta a su cartón, todo magullado y adolorido. Mientras yacía allí en la oscuridad, su mente retrocedió inevitablemente al pasado, a épocas más felices junto a su familia. Recordó cuando sus padres lo llevaban orgullosos al parque los fines de semana. Su hermano mayor Pablo lo subía a sus hombros para que alcanzara las ramas del árbol. Corrían por el pasto riendo sin parar. Luego comían emparedados y helados sentados en una banca. Eran momentos preciosos. También evocó cuando su madre lo arropaba todas las noches con un cuento, el olor a sopa recién hecha en la cocina, las tardes de juego con sus amigos del barrio. Su infancia había sido sencilla pero llena de amor y alegría, hasta que a los 5 años empezó a fallarle la movilidad de las piernas de forma progresiva. Al principio eran pequeños tropezones ocasionales. Luego dificultad para correr y subir escaleras. Finalmente, incapacidad para caminar del todo. Fueron de médico en médico buscando un diagnóstico y cura.
Miguel recordaba la creciente tensión en el ambiente familiar conforme los meses pasaban sin mejoría. Las discusiones en susurros que oía tras la puerta cuando lo creían dormido. Las cada vez más escasas salidas al parque o con amigos. La mirada de impotencia de su madre al tener que atenderlo todo el tiempo. Hasta que una mañana sus padres lo sentaron muy serios y le dijeron que debían dejarlo al cuidado de otros familiares por un tiempo. Le aseguraron que volverían pronto por él y todo se solucionaría. Miguel no entendía bien qué pasaba, pero confiaba en sus padres. Esa misma tarde, su madre lo trajo tomado de la mano hasta la esquina donde ahora mendigaba. Lo sentó junto a la pared, le dio un prolonged abrazo, algo de dinero y sus muletas. Le hizo prometer que la esperaría justo allí, que volvería en unos días. Miguel así lo creyó ingenuamente. Pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses sin noticias de sus padres. El pequeño los esperaba ansioso, preguntando a todos sobre ellos, aferrándose a la esperanza. Hasta que la cruda realidad lo golpeó. Lo habían abandonado para siempre. El doloroso recuerdo de esa revelación aún atenazaba el corazón de Miguel. Sentía renacer la angustia y el miedo de esas primeras semanas solo en las calles, sin entender por qué sus padres lo habían dejado así. Para un niño de 5 años fue un golpe devastador. Poco a poco Miguel fue endureciendo su corazón y aprendiendo a sobrevivir por su cuenta mendigando. El ingenuo niño lleno de amor y confianza se fue apagando, reemplazado por alguien desconfiado y triste. Alguien que evitaba encariñarse con nadie para no sufrir nuevamente. En el fondo Miguel aún amaba a sus padres, a pesar de todo. Deseaba creer que no lo habían abandonado por maldad, sino por desesperación al no poder cuidarlo. Quería imaginar que algún día tendrían el valor de volver y recuperarlo. Esas eran las fantasías que lo ayudaban a seguir adelante. Con el cuerpo y el alma adoloridos, Miguel finalmente logró conciliar el sueño esa noche, soñando con un pasado imposible de recuperar. Mañana sería otro día de lucha en las calles, pero al menos en sueños podía refugiarse en esos recuerdos felices que nadie le podía arrebatar. Una fría llovizna caía esa mañana cuando Miguel se despertó adolorido en su callejón. Los golpes de la noche anterior le habían dejado más que magulladuras físicas, también el alma maltrecha. Mientras se incorporaba lentamente, no pudo evitar que la tristeza lo invadiera. Últimamente sentía que la vida había perdido sentido para él. ¿Cuánto más podría soportar esta miserable existencia? Nadie lo extrañaría si desapareciera. Quizás lo mejor sería rendirse de una vez. Sacudiendo la cabeza para alejar esos peligrosos pensamientos, Miguel tomó sus muletas y salió cojeando bajo la llovizna. Debía concentrarse como siempre en sobrevivir un día más. Pedir limosna era su única opción. Al llegar a su esquina, la encontró inusualmente vacía. Por lo general para esta hora ya había varios otros mendigos instalados, pero hoy no había nadie. La fría llovizna seguramente los había hecho ir a resguardarse antes. Resignado, Miguel se sentó contra la pared, colocando su vieja gorra frente a él. Las gotas de lluvia le empapaban la ropa y el espíritu. Pasó una hora sin que nadie se detuviera a darle una moneda. El día pintaba mal. De pronto, un auto pasó cerca salpicando un charco de agua que empapó a Miguel de pies a cabeza. El conductor ni se inmutó. Miguel rompió a llorar de impotencia. Se sentía completamente solo, invisible para el mundo. Para el mediodía, Miguel no había conseguido una sola moneda. Temblando de frío, hambriento y mojado hasta los huesos, sentía que sus fuerzas lo abandonaban. En su desesperación, se arrastró hasta la panadería de la esquina que ya cerraba. «Por favor, solo un pedazo de pan duro, lo que sea, tengo hambre», suplicó Miguel al panadero. «Largo de aquí, mocoso». «No alimento vagos», le espetó el hombre corpulento, espantándolo como a un perro. Derrotado, Miguel regresó a su lugar. El dolor en su estómago era insoportable. Tal vez podría buscar restos en algún basurero más tarde. Por ahora debía resistir. Las horas pasaron agonizantes. La lluvia amainó, pero el frío se intensificaba. Miguel entraba y salía de un estado de semiconciencia por inanición. Cuando creía estar al límite, escuchó una dulce voz. «Toma esto, te ayudará a entrar en calor», le dijo una anciana, entregándole una taza humeante. Era chocolate caliente. Miguel lo bebió con gratitud, sintiendo como la vida volvía a su cuerpo. «Gracias, gracias señora», musitó Miguel con lágrimas en los ojos.
Ese gesto de bondad fue como un rayo de luz en su oscuridad. La anciana le acarició la mejilla y se fue tan silenciosa como llegó. El resto de la tarde pasó en tinieblas. Apenas unas monedas cayeron en su gorra. Al oscurecer, resignado, Miguel emprendió el camino a su callejón. Necesitaba descansar. De pronto, un aroma familiar llegó hasta él proveniente de la puerta trasera de un restaurante. Era una rica sopa de verduras. Miguel se acercó y vio al cocinero botar un caldero al basurero. Reuniendo valor, se acercó. «Disculpe, ¿podría darme un poco de esa sopa? No he comido en todo el día». «Por favor», suplicó. «Mocoso del demonio, lárgate antes de que llame a la policía», gritó furioso el cocinero. Miguel se fue cabizbajo, su estómago retorciéndose de dolor. Al llegar a su callejón, se derrumbó sobre el cartón, sollozando. Realmente no valía nada en este mundo. Estaba completamente solo. Ya no tenía fuerzas para seguir viviendo de las migajas de una sociedad que lo despreciaba. En ese momento de quiebre, Miguel lloró como nunca lo había hecho desde que sus padres lo abandonaron. Lágrimas de profunda angustia brotaban sin control. Se sentía como ese niño asustado de 5 años de nuevo, perdido en un mundo frío y ajeno. En su desesperación, Miguel miró hacia el cielo nocturno y en un grito desgarrador exclamó: «Señor, sácame de aquí, no puedo más, ¿por qué me hiciste sufrir así? No es justo». Cayó de rodillas sollozando, golpeando el suelo con sus pequeños puños. Estaba harto de luchar por una vida que no quería darle nada a cambio. Cerró los ojos en derrota, esperando que el sueño lo liberara para siempre de este sufrimiento. De pronto, sintió un suave toque en su hombro y una voz que le susurraba al oído: «No estás solo, yo estoy contigo». Abrió los ojos sobresaltado y vio a un delgado perro callejero mirándolo compasivo. Miguel no supo por qué, pero ver esos ojos profundos y gentiles fue como un bálsamo para su alma atribulada. Sintió que alguien por fin lo entendía en este mundo. El perro restregó suavemente su hocico contra la mejilla de Miguel, secando sus lágrimas. «Gracias, amiguito, eres un enviado del cielo», susurró Miguel, abrazando al perro con gratitud. El animal lamió su mejilla dulcemente. Miguel le compartió los restos de comida que le quedaban. Comieron juntos en la oscuridad. Desde esa noche, el perro se convirtió en el más fiel amigo y compañero de Miguel en las calles. Le daba calor cuando tenía frío, lo defendía de abusones, le hacía compañía en la soledad. Los dos marginados se entendían a la perfección. Con ese nuevo amigo, Miguel recuperó las ganas de vivir. Ya no se sentía completamente solo. Tenía a alguien por quien luchar cada día. El perro le devolvió la esperanza con su cariño incondicional. A las pocas semanas, Miguel bautizó al perro como Sancho, en honor al fiel escudero del Quijote, ese héroe solitario y perseverante que tanto lo inspiraba. Sancho se convirtió en su Sancho particular para enfrentar los molinos de viento de la calle. Con Sancho a su lado, los días ya no parecían tan grises. Las noches no eran tan frías. La lucha por sobrevivir no se sentía tan pesada. Volvían juntos cada atardecer al callejón a descansar, compartiendo un pedazo de pan o las sobras que Miguel lograra recolectar ese día. Pero lo más importante, compartían algo que Miguel llevaba años sin sentir: amor verdadero. En los ojos de Sancho veía la mirada que sus padres solían darle en el pasado. Una mirada de afecto incondicional y sin juicios. Eso le devolvía la alegría. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel compartía su vida con alguien. Los dos cuidaban el uno del otro. Se necesitaban mutuamente. Esa calidez en su corazón le daba la fortaleza para no rendirse ante las dificultades. Miguel sentía que Dios le había enviado a Sancho para recordarle que nunca debía perder la esperanza. Que incluso en los momentos más sombríos, siempre habría un rayo de luz esperando ser hallado. Solo debía mantener los ojos y el corazón abiertos. Así, entre lluvias y fríos, pero también entre juegos y afecto compartido, Miguel y Sancho sobrevivían unidos día a día en las calles de la ciudad. Ya no estaban solos, ahora se tenían el uno al otro. Ese vínculo les daba fuerza para enfrentar lo que viniera. Mientras permanecieran juntos, había esperanza. Era un soleado mediodía cuando Miguel se dirigía cojeando junto a Sancho hacia su usual esquina para mendigar. Últimamente el clima había mejorado y Miguel se sentía más animado. La presencia reconfortante de Sancho le daba una razón para despertar cada mañana. Al llegar a la avenida, Miguel tomó asiento contra la pared,
con Sancho recostado cerca suyo. Colocó su vieja gorra en el piso para recibir monedas y esperó. Los transeúntes pasaban como de costumbre, sin prestarles mayor atención. De pronto, en medio del habitual ir y venir, la mirada de Miguel se detuvo en una niña que caminaba sola por la acera de enfrente. Tendría unos 7 u 8 años, de tez morena y mirada triste. Algo en ella despertó el instinto protector de Miguel. La observó detenidamente, intrigado. La niña avanzaba cabizbaja, como perdida en sus pensamientos. Repentinamente se tropezó y cayó al suelo raspándose las rodillas. Miguel no lo pensó 2 veces y se arrastró rápidamente a ayudarla. «Hola, me llamo Miguel, déjame ayudarte», le dijo amablemente, limpiando con su camisa las rodillas rasmilladas de la pequeña. Ella lo miró asustada al principio, pero enseguida se tranquilizó al ver la bondad en sus ojos. «Yo soy Sofía, gracias por ayudarme», respondió la niña tímidamente. «No fue nada, ahora ten más cuidado al caminar», le aconsejó Miguel con una sonrisa. Sofía asintió y siguió su camino, no sin antes regalarle una mirada de gratitud que calentó el corazón del pequeño. El resto del día Miguel no pudo sacarse a Sofía de la cabeza. Le preocupaba ver a una niña tan pequeña vagando sola por las calles. Quería poder protegerla y cuidarla, pero ¿cómo? Apenas podía cuidarse a sí mismo. Esa noche, mientras compartía un trozo de pizza con Sancho en su callejón, tomó una decisión. Iría a buscar a Sofía al día siguiente. Quizás ella también necesitara un amigo en este duro mundo. Alguien que la comprendiera y la ayudara. Tal como lo planeó, a la mañana siguiente, después de desayunar unos restos de fruta, Miguel fue cojeando junto a Sancho de regreso al boulevard donde había conocido a Sofía. Tenía la esperanza de encontrarla por ahí y saber más de ella. Para su alegría, después de esperar un rato, por fin la vio aparecer caminando solitaria como el día anterior. Miguel le hizo señas desde lejos hasta que ella lo reconoció y se acercó tímidamente. Sancho le olfateó las manos y ella sonrió. «Hola, Sofía, me alegro de verte de nuevo. ¿Cómo estás?», le preguntó Miguel gentilmente. «Hola, Miguel, estoy bien, gracias por preguntar», respondió ella bajando la mirada. Se veía callada y reservada, pero Miguel sintió que en el fondo anhelaba compañía. Así comenzaron a charlar y pronto descubrieron que tenían más en común de lo que pensaban. Sofía también era huérfana y vivía sola en la calle desde hace un par de años, luego de perder a sus padres. A Miguel se le encogió el corazón al escucharla. Desde ese día, Miguel y Sofía empezaron a verse todas las mañanas. Él compartía con ella el desayuno que lograba conseguir, ya sea restos de comida del día anterior o algunas monedas de limosna. Jugaban con Sancho y paseaban por el parque cercano. Sofía comenzó a abrir su corazón poco a poco con Miguel. Le contó, conteniendo las lágrimas, que sus padres habían fallecido en un accidente y ella tuvo que escapar de un orfanato donde la maltrataban para vivir en las calles. Miguel la escuchaba atentamente, procurando siempre animarla y decirle que ahora lo tenía a él y a Sancho para cuidarla. Sofía le cogió mucho cariño a ambos. Por primera vez en mucho tiempo, volvía a confiar en alguien. Una tarde, mientras comían pan que ella había logrado recolectar pidiendo limosna, Sofía preguntó de repente: «Miguel, ¿también te abandonaron tus padres a ti?». Él se sorprendió ante la pregunta, pero decidió abrir su corazón. Le contó la dolorosa historia del rechazo de sus padres por su discapacidad y cómo lo dejaron solo siendo apenas un niño indefenso. Sofía derramó algunas lágrimas al escucharlo y lo abrazó con fuerza. «Ya no estás solo, ahora nos tenemos», le dijo. Miguel sintió que se quitaba un gran peso de encima al compartir su historia con Sofía. Por fin podía hablar con alguien que realmente lo entendía y no lo juzgaba. Vio en sus ojos la misma tristeza y anhelo de afecto que él sentía. Desde ese momento su amistad se fortaleció aún más. Continuaron viéndose todos los días, apoyándose, compartiendo sus tristezas y alegrías, su día a día. Se cuidaban mutuamente y Sancho era su fiel guardián. Una mañana, mientras desayunaban pan en el parque, Sofía dijo de pronto pensativa: «Ojalá tuviéramos un lugar al cual llamar hogar». Miguel lo pensó también profundamente. Realmente merecían tener un techo y una cama. Fue así que se les ocurrió la idea de construir ellos mismos una pequeña choza improvisada en un terreno baldío, usando cartones, latas, maderas y plásticos. Trabajaron duro varios días, pero al final lo lograron. Incluso le hicieron un rincón a Sancho.
Esa primera noche durmiendo los tres juntos bajo el mismo techo fue muy especial. Por fin tenían un lugar propio, por más humilde que fuera. Se sentían seguros y unidos como la familia que ahora eran. Las siguientes semanas fueron de las más felices que Miguel y Sofía recordaban desde la época con sus padres. Compartían todo, se protegían de las inclemencias del clima y los peligros de la calle. Su amistad y la compañía de Sancho les daba fuerza. Pero la realidad les recordó que seguían siendo unos niños vulnerables. Una noche mientras dormían, unos maleantes entraron a su choza, les robaron lo poco que tenían y la destrozaron por completo. Solo les quedó Sancho y la ropa que tenían puesta. Abrazados lloraron con amargura al ver destruido ese pequeño refugio que con tanto esfuerzo habían construido. Ahora la calle nuevamente era su hogar. Pero aún en medio de las lágrimas, Miguel se esforzó por consolar a Sofía con un abrazo, diciéndole que mientras se tuvieran el uno al otro, todo estaría bien. Poco tiempo después, enfermó Sofía. Una fuerte gripe la postró en cama con mucha fiebre. Miguel cuidó de ella día y noche, consiguiendo medicinas y alimento, sin importarle contagiarse también. Verla sufrir le partía el alma. La fiebre tardó varios días en ceder. Miguel llegó a temer lo peor, pero finalmente Sofía logró recuperarse. Él le agradeció al cielo entre lágrimas por no haberle arrebatado a su primera y única amiga en el mundo. Prometió nunca dejarla sola. Cuando Sofía estuvo mejor, siguieron adelante como siempre, enfrentando juntos la dura realidad de la supervivencia diaria en las calles. Siguieron durmiendo en refugios improvisados, cubriéndose con cartones y periódicos, abrazados a Sancho para darse calor. Pero llegó el invierno y las cosas se complicaron. Las noches eran peligrosamente frías, la comida más escasa. Sofía volvió a enfermar y Miguel temió no poder salvarla esta vez. Debían encontrar un lugar más seguro o no lo lograrían. Fue entonces que Miguel recordó que cerca había una iglesia con un padre que algunas veces les daba pan o ropa cuando iba de paso. Quizás él podría ayudarlos. Sofía estaba demasiado débil, así que Miguel cargó con ella en su espalda y junto a Sancho fueron a la iglesia. Para su alivio, el padre Jorge los recibió amablemente. Sus ojos irradiaban bondad y compasión. Luego de escuchar su historia, accedió a darles alojamiento temporal en la pequeña habitación de huéspedes de la iglesia. Miguel estuvo infinitamente agradecido. Por fin bajo un techo seguro, comiendo regularmente gracias a la generosidad del padre y con acceso a medicinas, Sofía logró recuperarse lentamente. Miguel la ayudaba a dar unos pasos cada día por los jardines de la iglesia para fortalecerse, siempre escoltados por su fiel Sancho. El padre les enseñaba también a leer y escribir básico y los incluía en las actividades de la iglesia. Poco a poco, los niños fueron recuperando una vida más estable y segura. Miguel sentía una inmensa gratitud hacia ese hombre bondadoso que los había rescatado. Por las noches, luego de cenar y ayudar con las labores de la iglesia, Miguel arropaba cariñosamente a Sofía en la cama que compartían, como el hermano mayor que sentía que ahora era para ella. Le leía alguna historia bíblica hasta que ella se dormía plácidamente. Luego el mismo Miguel se quedaba largo rato contemplando el sueño de Sofía a la luz de la pequeña vela en el velador. Apenas podía creer el giro que había dado su vida desde que ella llegó. Sentía que Dios se la había puesto en su camino para salvarlo de la oscuridad de la soledad. Durante esos meses en la iglesia, por primera vez en muchos años, pudo volver a sentir el calor de un hogar y de una familia. Junto al padre Jorge y Sofía, además de su fiel Sancho, Miguel se sentía amado y cuidado. Era feliz nuevamente después de tanto tiempo. Daba gracias a Dios cada noche por ellos. Pero en el fondo Miguel temía que esa felicidad durara poco. Sabía que el padre Jorge tenía recursos limitados y no podía adoptarlos formalmente. Si él faltaba algún día, nada les garantizaba que podrían quedarse. Ese pensamiento lo atormentaba. Así pasaron los meses, disfrutando al máximo de esa nueva vida, pero con la incertidumbre siempre latente de si duraría para siempre. Sofía se había encariñado también muchísimo con el padre y la iglesia. No quería ni imaginarse tener que dejar ese lugar. Fue en esas circunstancias que cierto día apareció un hombre mayor de aspecto elegante y distinguido preguntando por los niños de la calle que el padre había acogido. Venía de parte de los servicios sociales a evaluar su situación. El padre Jorge lo recibió amablemente y le presentó a Miguel y Sofía, que lo miraban nerviosos. El hombre conversó largamente con ellos.
Escuchó atentamente la historia de sus vidas y les aseguró que haría todo lo posible por ayudarlos. Antes de irse, acarició sus cabezas con cariño y les dijo: «No se preocupen, pequeños, pronto vendré con buenas noticias para ustedes». Esas palabras quedaron resonando en la cabeza de Miguel como una promesa. Quizás al fin el sol salía en sus vidas. Esa noche, Miguel se quedó pensativo mirando las estrellas desde el pequeño patio de la iglesia. Recordó las incontables noches en la calle pidiéndole a Dios un milagro. Tal vez sus ruegos al fin serían escuchados. Abrazó suavemente a Sancho, su fiel compañero de lucha, y le pidió no perder la esperanza. Habían pasado algunas semanas desde la visita del hombre de los servicios sociales a la iglesia. Miguel y Sofía aguardaban con esperanza y nerviosismo su regreso, confiando en que cumpliría su promesa de ayudarlos. Mientras tanto, procuraban seguir con sus tareas diarias en la iglesia, colaborando en lo que podían, estudiando con el padre Jorge y jugando con Sancho en los jardines para distraerse de la incertidumbre. Una mañana, luego del desayuno, se sorprendieron al ver llegar nuevamente al señor distinguido que los había visitado antes. Venía acompañado por una mujer algo mayor, también de aspecto amable. El padre Jorge los recibió y llamó de inmediato a los niños. «Miguel, Sofía, este es el señor Alfredo y la señora Lucía. Han venido de los servicios sociales para hablar con ustedes», les explicó el padre. Los niños estrecharon tímidamente las manos que les ofrecían esas personas desconocidas, preguntándose ansiosos qué noticias traerían. El señor Alfredo tomó la palabra con voz pausada y tranquilizadora. «Niños, después de revisar a fondo su situación y teniendo en cuenta la gran labor que ha hecho el padre Jorge por ustedes, hemos decidido asignarles un tutor legal que pueda responsabilizarse de su cuidado». Miguel y Sofía se miraron impresionados sin entender del todo. El señor continuó: «La señora Lucía, aquí presente, ha accedido gentilmente a asumir esa tarea. Ella los visitará periódicamente para apoyarlos en lo que necesiten». La señora Lucía les dedicó una cálida sonrisa y dijo: «Será un placer poder ayudar a que tengan una vida más estable y feliz, mis niños. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Poco a poco iremos conociéndonos». Miguel sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Era esto realmente posible? ¿Alguien se haría cargo de ellos desde ahora? Tomó la mano de Sofía y vio que ella también estaba emocionada y esperanzada. El padre Jorge le sonreía conmovido. «Muy bien, entonces no se diga más. Los dejaremos para que se conozcan mejor. Volveremos en unos días para coordinar los siguientes pasos», expresó el señor Alfredo, despidiéndose junto a su colega. Los niños solo atinaban a asentir, abrumados por la situación. Una vez a solas, el padre Jorge los abrazó con ternura. «Mis pequeños, este es el comienzo de una nueva vida para ustedes. La señora Lucía es una buena mujer, podrán contar con su apoyo de ahora en adelante. Merecen ser felices». Miguel no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Tantos años viviendo en abandono y de pronto la vida les daba esta segunda oportunidad. Sofía tampoco cabía en sí de alegría. Correteó y abrazó a Sancho, que ladraba contento. Los días posteriores estuvieron llenos de nerviosismo y preparativos. La señora Lucía regresó para coordinar todo lo relativo a la tutela legal de Miguel y Sofía. También les llevó ropa nueva, juguetes y golosinas para ganarse su cariño poco a poco. Durante esas visitas, los niños fueron conociendo más a su nueva tutora. Les contó que era viuda, no tenía hijos y había decidido brindar apoyo a menores en situación de calle. Su amabilidad y calidez les infundieron confianza rápidamente. Lucía comenzó apoyándolos con gastos médicos, alimentación, transporte a la escuela y otras necesidades básicas que el padre Jorge no podía solventar. También les consiguió documentos de identidad para que pudieran acceder a más servicios. Poco a poco, Miguel y Sofía se fueron adaptando a esa nueva vida donde alguien velaba por ellos, se preocupaba por sus estudios, su salud, su bienestar. Era una sensación extraña al principio, pero reconfortante. Sentían que podían volver a ser niños. Claro que no todo fue fácil. Venir de vivir en total desamparo en la calle por años hacia una vida más estructurada tenía sus desafíos. Había pequeños roces con Lucía o en la escuela por su comportamiento rebelde o desconfiado. Pero ella los guiaba con paciencia. Con el apoyo del padre Jorge y Lucía, Miguel y Sofía fueron transformándose poco a poco, sanando heridas emocionales,
adaptándose a rutinas y horarios, volviendo a confiar en el mundo. Comenzaron a sentir que merecían amor y oportunidades como cualquier niño. 6 meses después de ese encuentro que cambió sus vidas, Lucía les organizó una pequeña fiesta sorpresa de cumpleaños, ya que no tenían una fecha exacta. Fue un día lleno de alegría, juegos, regalos y el cariño de quienes ahora eran su familia. Sofía apagó las velas abrazada a Miguel. Al cumplir su primer año con Lucía, los niños querían agradecerle de alguna forma especial por todo lo que había hecho por ellos. Decidieron trabajar duro ayudando en la iglesia y ahorrando unas monedas para comprarle unos aretes sencillos pero elegantes. Cuando se los entregaron, Lucía se emocionó hasta las lágrimas. Mis niños, el mejor regalo es tenerlos conmigo, verlos sanos, sonrientes y llenos de sueños, les dijo abrazándolos conmovida. Era el acto de amor más grande que habían hecho por alguien. Una tarde, charlando en el jardín de la iglesia sobre sus sueños futuros, Miguel compartió algo que llevaba meditando mucho tiempo. Sophie, cuando sea mayor, quiero ayudar a otros niños de la calle como nosotros, que también encuentren un hogar y amor. Sofía lo abrazó emocionada. Yo te ayudaré, Miguel, los entenderemos como nadie porque ya pasamos por eso. El pecho de Miguel se inflamó de orgullo y esperanza. Harían realidad ese sueño juntos algún día. Así transcurrieron varios años más, entre alegrías y tristezas, logros y derrotas, pero siempre apoyándose como los hermanos que se habían convertido. Crecieron y maduraron, pero con el recuerdo imborrable de su dura vida en las calles. Eso los impulsaba a trabajar por otros. Ya con 16 años, gracias al apoyo de Lucía, pudieron ingresar a la secundaria para seguir estudiando y prepararse profesionalmente. Miguel quería estudiar trabajo social mientras que Sofía se inclinaba por psicología infantil. Sus duras experiencias de vida les daban una perspectiva única para ayudar a otros que hubieran pasado por situaciones similares. Lucía no podía estar más orgullosa de ellos. La vida les estaba dando una revancha y ellos estaban decididos a aprovecharla al máximo sin olvidar sus orígenes. El padre Jorge, ya entrado en años, también los animaba a no desfallecer y mantener vivo ese sueño de tender la mano a quienes nadie veía ni ayudaba. Él había hecho eso por ellos mucho tiempo atrás. Así, entre risas y lágrimas, Miguel y Sofía completaron su formación escolar apoyándose mutuamente. El lazo que los unía desde aquel primer encuentro en la calle ya era irrompible. Se sentían capaces de vencer cualquier obstáculo mientras permanecieran juntos. Finalmente, luego de graduarse con honores, llegó el momento de comenzar la universidad y con ello una nueva etapa en sus vidas que los llenaba de entusiasmo. La misma Lucía los acompañó el primer día de clases, deseándoles lo mejor en esa nueva aventura. Durante esos años de estudio, trabajaron arduamente para convertirse en profesionales competentes y sensibles ante la realidad de menores vulnerables. Sus calificaciones eran excelentes, pero lo más valioso era la pasión que les nacía por ayudar a otros. Al acercarse su graduación universitaria, Miguel y Sofía decidieron retribuir a la comunidad que los acogió años atrás. Organizaron jornadas de apoyo en la iglesia del Padre Jorge para niños de la calle, brindando alimento, abrigo, libros y juegos. El padre no podía estar más feliz de verlos.